Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias por la amable invitación al Club de Abogados. Y bueno, disculparme si es que de repente en esta oportunidad no vamos a tener la cámara emprendida, pero ofrecemos que la próxima vez sí podemos solucionar estos problemas técnicos. Bien, vamos a iniciar entonces con este importante curso, darles la bienvenida a este importante curso que tiene que ver efectivamente con patria potestad. Y ya justamente conversaremos sobre este término de custodia y qué tanto se adecua verdaderamente hoy en día en nuestra normativa. Eso lo veremos justamente en la próxima clase. El día de hoy vamos a poner un especial énfasis a lo que son los principios jurídicos que propiamente impactan y que para todo abogado debe ser sumamente útil poderlos conocer para invocarlos en sus escritos cuando justamente son parte de un proceso judicial, cuando se está ventilando, por ejemplo, un proceso de tenencia o régimen de visitas. Los principios jurídicos pues son el espíritu o esencia de la ley, dice Karl Arens. Y en base a ello, pues, corresponde que nosotros primero podamos hacer alusión, ¿no? Permítame un segundito. A ver, extrañamente no sé por qué no puedo avanzar mi diapositiva. A ver. Muy bien, doctora, le voy a enviar nuevamente para poder compartir pantalla y Por para que pueda... por favor. Ajá. A ver, ahora sí. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Ahora sí, solucionado. Muchas gracias. Vamos entonces el día de hoy a hablar de algunos alcances, como venía diciendo, de los principios jurídicos de la doctrina de la protección integral. Quien busca inmiscuirse en procesos jurídicos en donde se ventilan derechos de los niños y adolescentes, es necesario que tenga en claro en qué consiste la doctrina de la protección integral, cuáles son sus principios jurídicos y cómo finalmente estos brindan aportes para determinar lo que es la patria potestad y la tenencia de los hijos. Para ello, pues, vamos el día de hoy a tratar sobre los niños como sujeto de derechos, el interés superior del niño y de manera muy preliminar vamos a aludir a la patria potestad, cuestión que comenzaremos con más detalle en la próxima sesión. Ahora, justamente, ¿qué es la doctrina de la protección integral? ¿No? Cuando encontramos, por ejemplo, fallos judiciales, sentencias del Tribunal Constitucional que refieren a la doctrina de la protección integral, ¿a qué nos referimos con ella? Pues en realidad es toda la forma como el sistema jurídico se ha organizado para reconocer en los niños y adolescentes que son sujetos de derechos en todos los ámbitos en donde estos se desenvuelven. Y el primer ámbito donde el sujeto se desenvuelve es propiamente en su familia. Y tiene su máxima expresión en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello es que también es muy importante que cuando veamos nosotros estas materias podamos reconocer qué artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño pueden ser invocados por la defensa. ¿Cuáles son las características de la Convención? Creo que lo más importante en estos momentos es que veamos nosotros que la Convención sobre los Derechos del Niño es una norma vinculante frente a la comunidad internacional de las Naciones Unidas, pero también a la par es una norma que tiene rango constitucional, porque es un tratado de derechos humanos. Y bien sabemos nosotros que los tratados de derechos humanos tienen una vinculación intrínseca fundamental con lo que son los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Política del Estado peruano. Entonces, los derechos fundamentales que han sido enunciados, ¿no?, en el artículo 2 de la Constitución, cuando refieren a derechos, pues, como la integridad, la identidad, todos estos derechos, su contenido lo brindan los tratados de derechos humanos. Más aún si es que estamos hablando de un sujeto en específico, como son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, entender que bajo la teoría monista de lo que es del derecho internacional público, la Convención sobre los Derechos del Niño es parte del sistema normativo nacional. Por ello es que, es como les decía, ¿no?,
les recomendaba que no dejaran ustedes de hacer mención a este Tratado de Derechos Humanos cuando iniciaran procesos judiciales que se ventilen con respecto a los derechos de los niños. Entonces, tendríamos que hacer alusión a algunas cuestiones, no todas, creo yo, lo pertinente propiamente a lo que refiere a la patria potestad y la tenencia. En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño refiere a que el niño es todo menor de 18 años, ¿no? Esto es lo primero. Niño es todo menor de 18 años. No hay una acotación explícita de a partir de qué edad es niño, ni tampoco hay una diferenciación de niño con adolescente. Otra cuestión importante es que verdaderamente la Convención sobre los Derechos del Niño, al tener en su contenido los derechos de los niños, ¿no?, pues busca de manera clara hacer explícito que los niños son destinatarios de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. O sea, todos los derechos reconocidos a los niños y adolescentes. Y refiere, pues, de manera muy interesante a una trilogía: niño, familia, Estado. Es decir, para resguardar al niño se hace necesario que tanto como la familia como el Estado asuman su rol corresponsable. Esto es vital, entendiendo también que el Estado podría suplir a la familia en casos excepcionales, cuando ya la familia se constituye en un espacio disfuncional para el resguardo del desarrollo integral de los niños. Entonces, nosotros tendríamos que hacer alusión a tres principios jurídicos. El primero es el de niño como sujeto de derechos, el segundo, el del interés superior del niño y el principio de no discriminación. Bueno, tenemos nosotros que en todos los tratados de derechos humanos continuamente se hace referencia a la no discriminación. Pero cuando hablamos de los niños y adolescentes, también UNICEF es bastante reiterativo en decir que hay otros principios jurídicos que en realidad no coinciden necesariamente con los aquí planteados. Nos habla de que el interés superior del niño es un principio, como lo es también el principio de opinión y participación y de vida, supervivencia y desarrollo. Para mí, opinión y participación y vida, supervivencia y desarrollo se encuentran dentro de la consideración de los niños como sujetos de derecho. Habíamos dicho también que la Convención sobre los Derechos del Niño genera un efecto vinculante para los estados ratificantes. Cada 5 años el Estado peruano tiene que emitir, pues, sus avances al Comité de Derechos del Niño. Lo que tenemos entonces aquí es una orientación doctrinal, en donde, como hemos visto, el centro es la valoración del niño o niña como sujeto de derecho. Y esto implica, primero, ver de que hay una suerte de autonomía progresiva o autodeterminación progresiva planteada en la doctrina. O sea, a mayor edad, el niño y el adolescente tienen la posibilidad de lograr un mayor ejercicio autónomo con respecto a sus derechos y, por lo tanto, van creciendo y requiriendo menos de la figura de su representante legal, que en principio está dada por sus padres en la patria potestad. También, pues, el niño tiene derecho a ser oído, ¿no? Su opinión cómo es valorada hoy en día. Eso es un tema que vamos a conversar más adelante. Y también conversaremos sobre el tema del interés superior del niño. Principio, pues, muy poco entendido, mal utilizado, pero que aquí justamente buscaremos adentrarnos a cuáles son las perspectivas actuales de lo que es el interés superior del niño. Partimos entonces de la valoración de tres principios jurídicos: el niño como sujeto de derechos, el interés superior del niño y el de no discriminación. Por la materia que vamos a desarrollar, vamos a quedarnos fundamentalmente en los dos primeros. Los dos primeros principios vamos a entrar en su reflexión y análisis. ¿A qué nos referimos con el niño como sujeto de derechos? Es interesante recoger, y les invito a leer, lo que es la opinión consultiva 17 emitida en el 2002 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos bien que la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 19,
es explícito al indicar que los niños son destinatarios de medidas de protección del Estado. Y en base a ello se quiso saber a qué se refería la Convención con respecto a esta protección. De allí que vemos que en lo que es esta opinión consultiva, la Corte nos dice que los niños no solo son sujetos de protección especial, sino sujetos plenos de derechos. Y en este sentido lo ha entendido la Corte en sus distintos pronunciamientos. Entonces, un juez Cansado Trindade, que justamente pudo aportar mucho en el análisis de este tema, nos dice que no basta afirmar que el niño es sujeto de derecho, importa que él lo sepa, inclusive para el desarrollo de su responsabilidad. Así también en distintos casos que han llegado a la Corte, como el caso de Bulacio versus Argentina, ¿no? O el caso Cervellón, García y otros versus Honduras, pues se ha ido recogiendo esta perspectiva que el Estado debe asumir una posición garante, o sea, es decir, con mayor cuidado y responsabilidad, y adoptar todas las medidas especiales que sean requeridas para la garantía del interés superior del niño. El tribunal ha resaltado que la protección respecto a los niños, niñas y adolescentes vincula no solo al Estado, sino también a la familia y a la sociedad. Qué importante, ¿no? Ver justamente cómo es que la consideración, el principio jurídico del niño como sujeto de derechos demanda del Estado y la sociedad y la familia. En ese sentido, pues, la familia, ¿no? Como el ente garante primordial y en donde mayormente se dan estos conflictos jurídicos en torno a lo que es la patria potestad, la tenencia, régimen de visitas. Vamos a tener oportunidad de ver en la próxima clase cómo, pues, puede finalmente la Suprema visualizar que no es un asunto tanto de resguardo de derechos, o sea, aquí lo que tiene más que ver es un tema de desavenencias, muchas veces de los padres, de conflictos que se dan entre ellos que terminan afectando propiamente a los niños y adolescentes. Eso no es un tema de que los padres pues estén en conflicto para el resguardo de sus derechos, sino es un tema de desavenencias, ¿no? Así también la Corte nos plantea que los niños, al igual que los adultos, poseen derechos humanos que les corresponden a todos los seres humanos, pero que además tienen derechos especiales derivados de su condición. O sea, ya justamente aquí entramos a un aporte importante. O sea, ir reconociendo cómo existe, pues, un tratamiento diferenciado para los niños y adolescentes en la doctrina, en la jurisprudencia, en la normativa, porque son sujetos de protección especial, es decir, de protección adicional o supraprotección. La Corte también diferencia entre el ejercicio pleno de derechos y la condición de sujeto de derechos inalienables e inherentes a la condición humana. Y bueno, y finalmente, pues qué importante que se nos plantee que las diferencias de tratamiento entre seres humanos justamente no es admisible cuando ésta no corresponda con su única e idéntica naturaleza. Es decir, si estamos diferenciando en la normativa a los niños y adolescentes, es porque partimos de su especial condición de vulnerabilidad, de requerimiento de resguardo de sus derechos, porque su autonomía o autodeterminación se está construyendo de manera progresiva y donde se entiende que en principio sus padres como representantes legales deben asumir pues esta responsabilidad. También sobre particular el Tribunal Constitucional ha hecho énfasis en esta protección especial. Dice la protección especial brindada a niños, niñas y adolescentes no significa de alguna forma que les puedan considerar como un mero objeto de protección, sino más bien como auténtico sujeto de derecho. En este sentido, la protección que se les brinda no debe basarse únicamente en su situación de debilidad o vulnerabilidad, y menos aún tenérseles por incapaces o menores en situación irregular,
Por el contrario, su protección parte de reconocerles como personas y está encaminada a la construcción y al fortalecimiento progresivo de su autonomía, todo lo que hemos venido conversando, así como la asunción de responsabilidades como futuro ciudadano. De este modo, la protección especial a favor de niños y adolescentes está encaminada a fortalecer y permitir el despliegue de capacidades, así como promover su bienestar y jamás su anulación o subordinación. O sea, todo esto sintetizado, o sea, también cómo interpreta el Tribunal Constitucional esta consideración del niño como sujeto de derechos. Yo creo que resulta fundamental que también lo tengamos en cuenta cuando nos encontremos justamente en estos procesos y entender pues lo que nos dice propiamente entonces nuestra normativa. En el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, se nos dice pues ahora explícitamente esta protección especial, ¿no? Esta protección especial sobre la cual aludía la Corte, sobre la cual el intérprete de la Constitución ha puesto énfasis. ¿Qué entender por la protección especial? No es un objeto de derecho, sino es un sujeto. Y esto va a tener impacto fundamentalmente en lo que es también la valoración de su opinión y cómo su opinión puede pues impactar decididamente en lo que es el resguardo de su condición de sujeto de derechos. Aquí pues el artículo 2 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes nos dice que los niños y adolescentes pues son sujetos de derecho, pero adicionalmente son destinatarios de una protección específica. Y el artículo 4 del título preliminar nos plantea también que el niño gozan de derechos específicos adicionales a los derechos que le son inherentes a su condición de persona humana. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando nosotros justamente discutimos sobre un tema de tenencia, de régimen de visitas, qué importante es poder destacar cuáles son los derechos específicos, cuáles son, acá le planteé una diapositiva donde ustedes pueden plantearle esto a la autoridad judicial, ¿no? O en el caso, o de repente lo puedan ver en una conciliación también, que estamos hablando de un niño que tiene primero que velarse por él su interés superior, ya hablaremos del interés superior. Hoy en día es un derecho adicional, es un derecho específico la consideración del interés superior del niño como una cuestión primordial. También hablar del desarrollo integral. El desarrollo integral, ¿quién de los padres garantiza mejor el desarrollo integral? Y ahí pues tenemos que nosotros referirnos a lo que nos dice el artículo 27, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del desarrollo integral como un deber de los padres, establecido en el artículo 8 del Código de Niños y Adolescentes y en el literal A del artículo 74, cuando queremos entender a qué nos referimos con desarrollo integral, es importante, repito, que revisemos el artículo 27, numeral 1, que es ese desarrollo físico, psíquico, emocional, moral, social, espiritual, el cual los padres tienen a su cargo. Y cómo este desarrollo podría verse justamente truncado o afectado en la medida en que los padres se encuentran en un conflicto y en donde en realidad debemos nosotros buscar desde una perspectiva ética como abogados que lo primero que prime sea efectivamente lo que mejor beneficia al niño. Puede ser justamente, y ahí es un tema que vemos, lo particular les comento que cuando yo me encuentro con casos de esta naturaleza, yo trato de derivar los casos siempre a una conciliación. Es importante porque en realidad, como yo les digo muchas veces a mis clientes, ¿no? O patrocinados, finalmente les digo, yo pasaré por su vida, terminaré el proceso, y ya no sabrán más de mí, ¿no? Pero ustedes se van a ver todo el tiempo, por lo menos hasta que tenga pues 18 años su hijo. Y ahí van a tener que justamente soportarse. Van a tener que soportarse en aras de lo mejor para sus hijos.
A su vez también, bueno, hay otros derechos específicos como la atención prenatal, la lactancia materna. El desarrollo integral es un derecho específico. El no ser separado de sus padres solo por cuestiones atinentes o pertinentes en aras del interés superior del niño. Y también el contacto personal con sus padres es otro derecho específico, ¿no? Está en el artículo, perdón, hay un error ahí, dice artículo 91 de la Convención, porque CNA es Código de Niños y Adolescentes, CDN es Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando mande las diapositivas al Club de Abogados voy a hacer la corrección respectiva. El contacto personal, efectivamente, del niño con sus padres se deriva también del artículo 9, específicamente, pues, el artículo 9, numeral 2. Y bueno, y a la par, así como hablamos de derechos específicos, hablamos de protección específica. Bueno, la protección específica es una materia que no corresponde ahora a detenernos mucho, pero como ustedes verán ahí algunos ejemplos, refiere pues a distintas leyes, ¿no?, que han ido surgiendo en aras de brindarle una protección adicional o un trato diferenciado a los niños y adolescentes en distintas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo, les está prohibido la venta de alcohol, se les está prohibido pues justamente el acceso a pornografía a través de las redes, de las cámaras, de lo que es las cabinas de internet, todo esto está dicho como parte de una protección específica. Pero así como hablamos de los niños y adolescentes como sujetos de derecho, hay una cuestión que no podemos perder de vista. A la par que son sujetos de derechos, también son sujetos con deberes. Y es pues una cuestión fundamental, ¿no? También en lo que es la crianza positiva, ¿no? Cuando queremos sacar de repente este tema a la luz en una discusión sobre patria potestad o tenencia, ¿cuál de los padres está ejerciendo una mejor crianza en el cuidado del hijo, que implica también la disciplina, ¿no? Una disciplina positiva, no un maltrato, no justamente violencia? Sabemos que actualmente existe la ley 30.403 que determina explícitamente que en el ámbito familiar no puede haber castigo corporal ni trato humillante en el ánimo de crianza de los hijos, ¿no? Pero justamente no deja esto de considerar también que la disciplina sí está planteada en justamente la observación general número 8 del Comité de Derechos del Niño. Plantea que más allá de que los niños no puedan ser maltratados, esto no implica que no tenga que disciplinársele. Y ahí también está la necesidad de la presencia de los padres. No es los padres dejando el cuidado de los abuelos a los hijos, sino es los padres presentes para siempre, pues, mostrar su autoridad. Porque también a veces se plantea que la valoración del niño como sujeto de derechos lleva pues a que los padres pierdan autoridad. No sería un absurdo, los padres no pueden perder autoridad informe del equipo multidisciplinario y van marcando algunas características en la personalidad de uno de los progenitores, pues podemos ver también si hay un rasgos de agresividad o una personalidad que definitivamente no ayuda a lo que es la crianza y disciplina de los hijos. Todo esto tendrá que sacarse a la luz, ¿no? Porque acá lo que queremos garantizar es el desarrollo integral del niño, niña o adolescente en su contacto con sus padres. Entonces, tenemos nosotros entre los deberes respetar, miren cómo el primero está dicho, respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado. Y luego acá hay una acotación bastante interesante, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes. O sea, no es que los padres tienen un poder absoluto sobre los hijos, sino que efectivamente en su rol de orientación, en este rol de brindar educación a sus hijos, que está en el artículo 6 de la Constitución Política del Estado peruano, está justamente el hecho, como les decía, de educarlos, de orientarlos,
¿no? De ayudarla a esa autodeterminación progresiva, pero esto no significa otorgarles poderes o derechos absolutos a los padres en relación a los hijos. Siempre habrá un límite y el límite será el resguardo de los derechos en los niños. También otro deber el estudiar satisfactoriamente cuál de los padres orienta mejor a su hijo en el cumplimiento de sus deberes. Qué interesante este argumento, ¿no? ¿Quién de los padres orienta mejor en el cumplimiento de sus deberes como los estudios? Por ello que el rendimiento escolar es una de las cuestiones que se valoran justamente en un proceso de tenencia. Y el rendimiento escolar que obviamente tiene que ver con, digamos, lo que el niño, la niña o adolescente cuenta con un entorno familiar favorable para lograr el máximo de su aprovechamiento, pero también la presencia, la constancia de los padres para lograr este objetivo. Y bueno, y ahí tienen ustedes los deberes en el artículo 24 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Si, por ejemplo, se conoce que dado que los padres no pueden imponer autoridad, uno de ellos no puede imponer autoridad, y a sus hijos se encuentran mal encaminados, se conoce que de repente los padres consumen drogas, y esto cómo puede afectar al niño, o de repente su permisividad en el rol de contención o control, los padres favorecen a que los hijos tempranamente terminen incursionando en el consumo de sustancias, pues todo esto podrá ser justamente también, o de repente si nos encontramos con que también por la falta de autoridad de los padres, estos comienzan a cometer ilícitos penales. Todo esto es parte de lo que podríamos nosotros ventilar en un proceso de tenencia o patria potestad. Cuando hablamos nosotros también del niño como sujeto de derechos, es importante que justamente recojamos su derecho a la opinión y participación. Como les decía, UNICEF refiere a ello, ¿no? Como un principio jurídico, el de la opinión y participación. ¿Dónde tenemos este tema de la opinión? En primer lugar, y qué importante que nos vayamos acostumbrando a revisar las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño. Yo creo que es muy importante al momento de sustentar nuestros escritos, es gratamente valorado por la autoridad judicial que un abogado propiamente recoja el contenido, no solamente los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también haga referencia a las observaciones generales. Y las observaciones generales es lo que ha planteado el Comité de Derechos del Niño. Es como que el Comité de Derechos del Niño se vuelve en el intérprete de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y de ahí van surgiendo, es fácilmente accesible. Ustedes buscan en internet observaciones generales y ahí pueden bajar las observaciones generales que les resulten de especial interés. Por ejemplo, esta observación general número 12, que tiene que ver con el derecho de los niños a ser escuchados. Acá tenemos nosotros como el artículo 12, coincidentemente, como se ha buscado la coincidencia, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice textualmente: los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, y teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Vamos con esta primera parte primero. O sea, los estados partes a partir de sus agentes, ¿no? A partir de los agentes del Estado, permítanme un segundito, voy a conectar mi batería que se me ha bajado. Entonces, les decía, los estados partes, que son todos los agentes del Estado, entiéndase todas las autoridades judiciales, ¿no? Administrativas, en fin. Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio
el derecho de expresar su opinión libremente. Dos cuestiones importantes. Está en condiciones de formarse un juicio propio. Esto ha llevado, en realidad, como veremos de inmediato, a que nuestra normativa haga una distinción entre cómo valorar la opinión del niño y cómo valorar la opinión de un adolescente. Se entendería que hay como una suerte de presunción legal que tiene su sustento, pues, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que a mayor edad, mayor madurez y también mayores probabilidades de que el niño adolescente actúe de manera autónoma, libre de cualquier manipulación. Entonces hay una presunción, mayor edad, mayor madurez y menos probabilidades de que sea afectado en su autonomía, menos posibilidades de que sea manipulado por uno de los progenitores. Hay como una suerte de presunción. Entonces ahí también se agrega, ¿no? Expresar su opinión libremente.